La vida nos presenta desafíos. Se alzan ante nosotros, a menudo invisibles, como un muro. Este muro no está hecho de ladrillo o piedra, sino de miedo y duda. Susurra negatividad, instándonos a retroceder, a rendirnos antes incluso de empezar. Todos somos puestos a prueba. Todos enfrentamos momentos en los que el camino a seguir parece imposible. El peso de la expectativa, el miedo al fracaso, estas son las fuerzas que nos retienen. Pero dentro de cada uno de nosotros se encuentra la fuerza para superar. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Era lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? Estas preguntas lo atormentaban día y noche, robándole el sueño y la paz. Cada vez que se miraba en el espejo, veía no solo su reflejo, sino también sus inseguridades y miedos más profundos. ¿Y si no estoy hecho para esto? ¿Y si todo el esfuerzo y sacrificio no valen la pena? La incertidumbre lo consumía, haciéndolo dudar de cada decisión que había tomado hasta ese momento. Alex sintió el agarre familiar del miedo. Era como una sombra constante, siempre presente, siempre susurrando dudas en su oído. No importaba cuánto intentara ignorarlo, el miedo siempre encontraba la manera de infiltrarse en sus pensamientos. La oportunidad de estudiar en el extranjero, un sueño que siempre había tenido, ahora parecía imposible. Había trabajado tan duro para llegar a este punto, pero ahora que la oportunidad estaba al alcance de su mano, la duda lo paralizaba. Imaginaba las calles bulliciosas de París, los pasillos resonantes de la Sorbona. Soñaba con caminar por esos lugares históricos, empapándose de la cultura y el conocimiento que siempre había anhelado. Pero esos sueños ahora parecían tan lejanos, casi inalcanzables. Sin embargo, la duda nublaba su emoción. Cada vez que pensaba en el futuro, en lo que podría ser, la incertidumbre lo golpeaba con fuerza. ¿Y si no lograba adaptarse? ¿Y si no podía con la presión? ¿Y si fracasaba? Las preguntas giraban en su mente, amenazando con consumirlo. No podía escapar de ellas, no importaba cuánto lo intentara. Eran como un torbellino, arrastrándolo cada vez más hacia el abismo de la desesperación. Se confió a sus padres, su voz una mezcla de esperanza y desesperación. Les habló de sus miedos, de sus dudas, de la presión que sentía. Sus padres lo escucharon con atención, tratando de ofrecerle palabras de consuelo y aliento. El miedo a lo desconocido, el miedo a decepcionarse a sí mismo y a sus seres queridos, era casi insoportable. Pero en el fondo, Alex sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Tenía que encontrar la manera de superar sus dudas y seguir adelante, por él mismo y por aquellos que creían en él. Los días se convirtieron en noches de insomnio. Alex cargaba con el peso de su decisión. La solicitud estaba sobre su escritorio, un recordatorio tangible de su ambición y su miedo. Se alejó de sus amigos, buscando consuelo en la soledad. Su mundo parecía encogerse. Los colores vibrantes de la vida se desvanecían en tonos apagados de gris. Se sentía perdido en un laberinto de sus propios miedos. Cada giro lo alejaba más de la luz. Necesitaba guía, una tabla de salvación en su mar de dudas. Una tarde, su abuelo, un hombre que había capeado innumerables tormentas, encontró a Alex perdido en sus pensamientos. Alex estaba sentado en el porche, mirando al horizonte, con una expresión de incertidumbre en su rostro. El abuelo, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, se acercó lentamente, sabiendo que su nieto necesitaba más que palabras en ese momento. Se sentó a su lado, su presencia una fuente de consuelo y fortaleza. El simple acto de estar allí, sin necesidad de decir nada, ya ofrecía un alivio palpable a Alex. El abuelo sabía que a veces, el silencio compartido puede ser más elocuente que cualquier consejo. Escuchó pacientemente mientras Alex le contaba sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Alex habló de sus preocupaciones sobre el futuro, de las decisiones que debía tomar y de las dudas que lo asaltaban constantemente. El abuelo, con una mirada comprensiva, asintió, permitiendo que Alex se desahogara. Habló de sus propias luchas, de momentos en los que él también se había enfrentado al muro invisible. Recordó tiempos difíciles, cuando las circunstancias parecían insuperables, pero también cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Compartió historias de perseverancia y de cómo cada desafío superado lo había hecho más fuerte. Sus ojos se llenaron de una creencia inquebrantable.
Creía en Alex, en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Esa creencia no era solo un sentimiento pasajero, sino una convicción profunda basada en el potencial que veía en su nieto. Las batallas más grandes a menudo se libran dentro. El abuelo le recordó a Alex que los verdaderos enemigos no siempre están afuera, sino en nuestras propias mentes. La duda, el miedo y la inseguridad son adversarios poderosos, pero no invencibles. Pero tienes una opción, Alex. Puedes elegir cómo enfrentar esos desafíos internos. Puedes dejar que te derroten o puedes usarlos como trampolín para crecer y fortalecerte. Puedes sucumbir al miedo o puedes elevarte por encima de él. Alex, inspirado por las palabras de su abuelo, sintió una nueva determinación crecer dentro de él. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Con la guía y el apoyo de su abuelo, estaba listo para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. Las palabras de su abuelo resonaron profundamente dentro de Alex. Fue un punto de inflexión, un destello de esperanza en la oscuridad. Se dio cuenta de que no estaba solo. Sus amigos, su familia, eran sus pilares de fuerza, su amor una constante en su vida. Vio la preocupación en sus ojos, sintió la calidez de su aliento. Le recordaron su propia resistencia, su capacidad para superar los desafíos. Sacó fuerzas de su fe inquebrantable en él, una fe que reflejaba la creencia que estaba empezando a sentir dentro de sí mismo. La decisión, que antes era una pesada carga, ahora se sentía como una elección. Podía elegir la comodidad de lo familiar, o podía abrazar lo desconocido. Podía dejar que el miedo dictara mi camino, o podía trazar mi propio rumbo. Con una respiración profunda y una nueva determinación, Alex tomó la solicitud. El bolígrafo se sentía más ligero en su mano, sus pensamientos más claros. Ya no estaba paralizado por el miedo, sino empoderado por la creencia en sí mismo. Era hora de dar un salto de fe. El viaje por delante no sería fácil, lo sabía. Habría desafíos, momentos de duda, y quizás incluso contratiempos. Pero estaba listo para enfrentarlos, armado con la fuerza de mis convicciones y el apoyo incondicional de mis seres queridos. Se dio cuenta de que la verdadera medida del éxito no era la ausencia de miedo, sino el coraje para actuar a pesar de él. El proceso de enfrentar sus miedos, de ir más allá de su zona de confort, ya lo estaba formando, moldeándolo en una versión más fuerte y resistente de sí mismo. El muro invisible no había desaparecido, pero ya no parecía insuperable. Había picado su superficie, revelando el camino a seguir, ladrillo a ladrillo metafórico. Había aprendido que dentro de cada desafío había una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de descubrir la profundidad de mi propio potencial. El viaje estaba lejos de terminar, pero ya no era el mismo joven indeciso que una vez se había quedado paralizado por el miedo. Se había enfrentado a su desafío de frente y había salido del otro lado, cambiado para siempre por la experiencia. La historia de Alex es un testimonio del espíritu humano, una narrativa que nos lleva a través de los altibajos de la vida, mostrando cómo la determinación puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Es un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros se encuentra la fuerza para superar incluso los desafíos más desalentadores. Alex no solo enfrentó obstáculos físicos, sino también barreras emocionales y mentales que parecían insuperables. Es una historia sobre el poder de la perseverancia, la importancia del apoyo de amigos y familiares, y cómo la comunidad puede ser una fuente inagotable de fuerza. Alex encontró en su círculo cercano el aliento necesario para seguir adelante, y el viaje transformador del autodescubrimiento. A través de la meditación y la reflexión, Alex descubrió aspectos de sí mismo que nunca había conocido, encontrando una nueva perspectiva y propósito en la vida. La vida siempre nos presentará muros, visibles e invisibles. Estos muros pueden ser miedos internos, dudas o incluso las expectativas de la sociedad. Pero es en esos momentos de confrontación, cuando nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos y tomamos un respiro profundo, que encontramos la verdadera fuerza dentro de nosotros. En nuestra voluntad de profundizar y elevarnos, de empujar nuestros límites y desafiar lo que creemos posible, que descubrimos nuestro verdadero potencial. Cada pequeño logro, cada meta alcanzada, nos lleva un paso más cerca de nuestra mejor versión.
El desafío no es el obstáculo en sí mismo, sino cómo elegimos enfrentarlo. Es una oportunidad para crecer, para aprender nuevas habilidades y estrategias, sino la oportunidad de crecer, de aprender y de emerger más fuertes al otro lado. Alex dedicó tiempo a aprender nuevas habilidades, a leer y a practicar, convirtiendo cada desafío en una lección valiosa, y de emerger más fuertes al otro lado. Al final, no se trata solo de superar los desafíos, sino de transformarse en una versión más fuerte y resiliente de uno mismo, celebrando cada victoria y sonriendo con confianza hacia el futuro.